poco acerca de la fe. ¿Vio? La fe es necesaria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es necesaria la fe? Porque la fe produce varias cosas en nosotros. Hacia Dios y hacia nosotros también. Es necesaria la fe en la vida del cristiano. Y hoy vamos a ver un poco acerca de esto, acerca de la fe. ¿Cuánto es la necesidad que tenemos de tener fe? Ayer hablaban de mujeres de fe. Ayer la pastora habló algo acerca de la fe y mucha gente tiene la fe en el dinero, pone la fe en sus habilidades, pone la fe en todo aquello que le va a redituar dinero, salud y otras cosas más que ellos aparentemente creen que eso es fe. ¿Veo? Entonces le meten la fe a sus habilidades, le meten la fe al auto, le meten la fe a la plata, a la billetera gorda, le meten la fe a las casas, a todos los bienes, a todos los bienes terrenales, a todos los bienes pasajeros, y la gente le mete fe a eso. Pero en realidad lo que la gente necesita es la fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo necesitamos tener fe en Dios. Amén. La fe es necesaria. No podemos. Un cristiano no puede estar sin fe. Es más, un cristiano tiene fe. Amén. Pero hoy vamos a ver por qué necesitamos tener fe. Vamos ahí a San Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os, ¿qué? Obedecerá. Este es uno de los textos más mal interpretados en este último tiempo. ¿Usted sabía que agarran este versículo para qué? A ver, alguien que me diga, ¿para qué usan este versículo? Porque si vos crees y decís, lo tenés. Y es verdad, la Biblia dice eso, que aquel que pide, recibe. Y aquel que pide creyendo, ¿qué dice? Claro, porque nosotros con nuestra boca, ¿qué? ¿Declaramos para qué? Para salvación, ¿no es cierto? O sea, es un juego de palabras y de textos entre contextos sacados de su contexto para algunos pretextos, que en este caso llenan los bolsillos. Entonces llevan a la gente a la fe superficial, a la fe de que tenés que tener fe porque vos sos un campeón, porque vos vas a ir adelante, y porque sos un león, y sos una leona, y que, ¿vio? Eso solamente somos. Dios es el león de la tribu de Judá. Claro que sí, porque nosotros, la fe no es de todo, pero el Señor puso una medida de fe a cada uno de nosotros. Y este versículo lo han malinterpretado la gente. Siempre nos han hablado de la fe. Tenés que tener fe como un grano de mostaza. Y nosotros decíamos, amén. Pero nunca entendimos a qué se refería Jesús con el grano de mostaza. ¿Qué le quiso decir Jesús a los apóstoles, a los discípulos, con el grano de mostaza? Mire, vamos a ir a un versículo paralelo allí en Marcos capítulo 11. Vamos a entender un poquito acerca de esto. Marcos capítulo 11, versículo 23. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. ¿Vio? Pero otra vez, dice, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, ¿qué dice? Que se va a mover, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que quiso decir Jesús con esto? Y vamos a otro paralelo que está ahí en Mateo, capítulo 13.
Mateo capítulo 13. (31 y 32). Otra parábola. Acá está más claro, mire. Acá, presta atención, acá está más claro. Dice otra vez. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, ¿qué? A un grano de mostaza, ¿vio? El reino de los cielos es semejante a un grano ¿de qué? De mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, a la verdad, mire, esta es una enseñanza divina, una revelación divina de parte del Señor Jesús enseñándonos. Acá no necesitamos ningún comentario bíblico. Acá Jesús nos está enseñando y dice que la mostaza es la más pequeña, ¿no es cierto? La semilla más pequeña que hay es el grano de mostaza. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Vio? Cuando este pasaje bíblico lo agarran y empiezan a hablar de la fe y de la fe y de la fe, te llevan a creer cosas ficticias. Pero en realidad lo que el Señor estaba hablando acerca de la fe, estaba diciendo que la fe tiene que estar bajo un gobierno. ¿Me entiende? La semilla, usted cuando acepta al Señor Jesús, ¿qué entra en su corazón? ¿La semilla de qué? La palabra. Porque la fe viene ¿por qué? Claro, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando usted dice el Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Usted dice, venga a nosotros tu reino. Estamos diciendo, venga a mi vida tu gobierno. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y cuando el Señor habla y enseña acerca de la fe, no está hablando de algo sobre, ese título veo que usan mucho hoy, sobrenatural. ¿Han escuchado ese título? Oh, y ese título. Ahora el otro, ahora se usa el extremo. Extremo. Ahora la que se viene es el extremo. Hay que creer en extremo. La fe en extremo. La oración en extremo. Duchate en extremo. Anda al baño en extremo. Por eso los hermanos vienen a la iglesia y van por allá al baño y vuelven y van otra vez. A la casa, en la casa no van nunca al baño, pero vienen a la iglesia y van como 10 veces al baño. Al extremo, claro. Claro, el Señor no estaba hablando a través de eso, nosotros también nos dimos cuenta nosotros. Bueno, pero ahora se viene la onda del extremo. Ahora todo extremo. Pero déjeme decirle que uno de los discípulos le dijo al Señor, Señor, aumentanos la fe, como diciendo, dame 1 kilo más. Dame 2 kilos más, a ver si puedo hacer lo que vos hacés. Pero en realidad la fe no es así. La fe está bajo un gobierno y ese gobierno es el gobierno de Dios. Nosotros tenemos fe en Dios. Nosotros tenemos fe en el Señor, aunque no lo vemos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. ¿La certeza de qué? ¿La convicción? Claro que sí, porque usted a Dios lo ve. No me va a decir que no me ve. Se hacía el Dios al otro. ¿Vio que a usted Dios no lo ve? Pero usted cree en Él. ¿Por qué? Porque el Señor le puso una medida de fe, le puso ese granito de mostaza. Ese granito de mostaza tiene que crecer. ¿Y cómo crece? A través de la palabra. Una de las cosas por la que crece la fe es por la palabra. ¿Me entiende? El Señor puso ese granito de fe, ese granito de mostaza, para que usted le diga a ese sicomoro, córrete para allá. Pero escúcheme una cosa, yo le voy a ejemplificar hoy esto. Cuando el Señor le dice a usted, me dice a mí a través de su palabra, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte o a ese sicomoro, o como decía el otro pasaje bíblico, y eso se iba a correr. En realidad no estaba hablando de algo particular, de un problema
exterior, estaba hablando de un problema interno. Estaba hablando de un problema interno. Porque usted cuando recibe al Señor está recibiendo el reino de Dios. Está recibiendo su autoridad, está recibiendo su gobierno. Y cuando usted le dice, Señor, entra en mi corazón, te entrego mi vida, me rindo todo a ti, se está entregando a su reino, a su gobierno. ¿Me entiende? Entonces cuando la fe, cuando ese granito está ahí adentro, después hay que hacerlo crecer. Por eso el Señor habla de la planta frondosa. Por eso el Señor habla de que es la semilla más chica, pero después va desarrollándose. Y muchos van llegando a la imagen ¿de quién? De Cristo. Porque nosotros tenemos que menguar, tenemos que morir diariamente. Es como cuando usted se casa. Antes, cuando era soltero, usted era la estrella, ¿vio? Cuando era soltero era la estrella, se vestía de la mejor manera, tenía el auto que quería, tenía la moto que quería, se hacían los peinados que usted quería cuando era soltero. Pero después se casó, gracias al Señor que me casé. Pero después se casó y ya eran dos, ¿vio? Y muchas veces cuando nosotros no encontramos la idónea, encontramos la errónea. Y cuando está la errónea, estamos sonados, estamos fritos. Se nos viene un tormentón tremendo. Un huracán marca Irma. Pero el Señor nos dio la idónea a nosotros, ¿vio? Claro que sí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le dio la idónea. ¿Te va a dar la idónea, Gaspar? No la idónea. Idónea. No, la idónea. Chiste. Entonces, esto es como cuando usted era soltero, ¿vio? Pero después se casó. Ya no se compró más los zapatitos que quería comprarse. Ya estaba la de al lado. Así que, ¿qué? Y bueno, primero la señora. ¿O no, pastor? Claro, primero la esposa. Y después vinieron las sabandijas chiquititas. ¿Veo? Así que de a poco vamos menguando nosotros, vamos menguando, ¿no? Qué gana de ir a tirarme un bowling así. Y apargata y todas así, con cabeza de cebolla. ¿Veo? ¿O no es así que los hombres vamos menguando? Este es el ejemplo más claro que le puedo dar acerca del ego que tenemos nosotros como seres humanos. La naturaleza pecaminosa que tenemos es tan grande que es un monte. Y cuando viene el gobierno de Dios y pone esa semilla en nuestro corazón, tiene que ir creciendo, y tiene que ir creciendo, y tiene que ir creciendo. Y está como Pablito ahí. Y mire, si Pablito no tuviera esa baranda, yo lo voy corriendo. ¿Y qué hace? Se cae. Esto es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Ese monte se tiene que ir corriendo, hasta que caiga. Pero no, hoy los líderes del siglo XXI, que camioneta, que casa, que reyes, que todo lo demás, nada que ver lo que quiere decir el versículo bíblico. Y el Señor hablaba con estos, con los discípulos, pero los discípulos no entendían nada, vio que no les cabía, pero a nosotros tampoco. A nosotros tampoco. Nosotros decimos que tenemos fe en Dios, pero hay cosas particulares que dicen que usted y yo tenemos fe, ¿sabía? Hay cosas particulares que dicen que usted tiene fe. Hay cosas particulares. Y una es esta. Que el reino de Dios gobierne mi vida. Esta es la primera. Esto es lo que tiene que suceder en nuestro corazón. Aquel que tiene esta semilla de mostaza del Evangelio comienza a crecer y empieza a matar nuestro yo. Porque cuando nos metemos abajo del gobierno de Dios, el gobierno de Dios, si usted lee unos versículos antes, a los discípulos el Señor le estaba diciendo, tienen que perdonar. Y en el otro, tienen que amar.
¿Me entiende? Porque Dios es amor. Y Dios no puede habitar en un corazón que tiene odio, rencor, resentimiento, envidia. El ego más grande que su cuerpo. Entonces, lo primero que tiene que suceder, uno de los puntos claves que hay en una persona cristiana en la iglesia que dice tener fe en Dios, es que vive bajo su gobierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe? Ahora nadie dice nada. Yo no me meto acá, dice. ¿Vio? Yo no estaba. Porque cuando tengo fe, ese granito de mostaza empieza a crecer. Y acá hay buena agua. Acá no me pueden decir, no, pastor, lo que pasa es que a mí no me dijeron, vio como esto. No. Acá usted no puede decir que esa semilla no puede crecer porque usted tiene palabra. Acá le predican la palabra. Acá nos predican la palabra. Entonces esa semilla tiene que seguir creciendo para que ese sicomoro se vaya corriendo. Ese sicomoro que representa nuestro yo personal, nuestro ego personal, tiene que correrse y caerse. Amén. Entonces, si usted ahora está recibiendo luz y dice, ya me está cayendo la ficha. Entonces, si a usted le está cayendo la ficha hoy, y usted decía, yo me había quedado con lo otro, y ahora ya no sabe qué elegir, ¿vio? No sabe dónde quedarse. ¿Qué hago? ¿Digo que tengo fe? ¿O digo que no tengo fe? Un cristiano, lamentablemente, le digo para aquellos que están pasando quizás por alguna prueba fuerte, tiene fe. Y esa fe tiene que seguir creciendo en cada uno de nosotros. Porque esta fe no solamente nos sirve para tener paz con Dios, que es el primer punto. Como dice allá en Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? ¿Vio? Por la fe tenemos paz para con Dios. Un cristiano tiene fe. Por ende, cuando tiene fe, tiene paz con Dios. Escúcheme, esto no habla de que usted no va a pecar, de que usted no va a tropezar en algún momento. ¿Me entiende? Esto habla de que Jesús, a través de la cruz, a través de su muerte, Él nos reconcilió con el Padre. Y porque Él murió por nosotros, tenemos paz para con Dios. No le estoy diciendo nada nuevo, ya lo sé. Pero este tema de la fe no tiene que ser algo teológico, algo teórico, algo histórico. Esto tiene que ser algo espiritual. La revelación que viene de parte del Señor a través de su palabra, que viene a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Sabe qué? Cuando viene a través del Espíritu Santo, la palabra sale con poder, sale con vida, atraviesa las vidas, atraviesa las mentes. La gente la absorbe, la gente la agarra, la toma. No se aburre la gente de escuchar. Cuando usted tiene la revelación del Espíritu Santo que viene y le muestra, y no estoy hablando de discernimiento de espíritus, estoy hablando de que el Espíritu Santo trae conocimiento a través de la lectura de la palabra, Él nos va dando. ¿Me entiende? Entonces, no tiene que ser teológico, no tiene que ser teórico solamente. Esto tiene que ser algo más profundo, algo más espiritual, algo que mueva nuestras entrañas, algo que mueva nuestras vidas, algo que nos sacuda, para poder entender lo que el Señor quiso decir. Entonces, la fe hace que nosotros tengamos reconciliación y tengamos paz con Dios. Si usted tiene fe y usted está pasando por algo, por una circunstancia X, o quizás hoy tropezó de alguna manera, pídale perdón al Señor. No se separe de Dios. No se va a perder, pero se va a separar de Dios.
Y el Señor Jesús, el sacrificio que hizo para que usted esté reconciliado, para que tenga paz con Dios. ¿Y esto por medio de qué? De la fe. Pero muchas veces, como decimos tener fe, pero no practicamos la fe, no vamos al Señor y no le pedimos perdón, porque no creemos que estamos reconciliados con Él. ¿Me entiende? Porque creemos que el Señor no nos va a perdonar. Porque creemos que el Señor nos va a castigar. Muchas veces algunos piensan que el Señor lo va a castigar porque le va a pedir perdón. No. Usted vaya en fe delante de Dios, porque ya el Señor Jesús reconcilió nuestras vidas con Dios. Amén. Y gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, tenemos paz. Segundo, por la fe se logra agradar a Dios. Por la fe se logra agradar a Dios. Ahí en Hebreo 11:6 dice, ¿sin fe qué? Es imposible agradar a Dios sin fe. Porque aquel que crea en el Señor se tiene que mover en fe. Tiene que ir delante de su presencia en fe. Pastor, me cuesta orar, no sabe, horrores me cuesta orar. Y se quedan sin orar. Pastor, me cuesta leer la Biblia. Horrores me cuesta leer la Biblia. Y se quedan sin leer la Biblia. ¿Sabe qué están haciendo con su fe? No la están desarrollando, no la están haciendo crecer. Está ahí pequeñita. Porque la fe pequeña no mueve una montaña grande. Se necesita una fe grande para mover un sicomoro grande. Mire que el yo es pesado, es grande el yo, ¿eh? El ego del hombre y de la mujer es grande. No se mueve así nomás. Sin hablar del enemigo que trabaja alrededor, ¿no es cierto? Pero ya la misma persona, mi yo personal es tan grande, es una montaña que hay que mover. Y no se necesita una fe de un grano de mostaza. Vamos a sacarnos esa imagen que teníamos del granito de mostaza. Ah, no, si tuviera fe como un grano de mostaza. No, usted no necesita un granito de fe. Usted necesita un granazo de mostaza. ¿Me entiende? Y me acuerdo de los discípulos cuando le dijeron al Señor, cuando le trajeron a ese enfermo, lunático, ¿cuánto lo recuerda? Y dice que el hombre trajo a su hijo y se lo dio a los discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron? No pudieron echarlo. Y había gente alrededor. Y el hombre vino y le dice, Señor, te traigo a mi hijo lunático, se golpea, se mete al fuego, bla, 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 bla. Usted conoce la historia. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tus discípulos no pudieron curarlo. Y el Señor Jesús le dijo, a ver, vengan a mi oficina. A ver, sentate ahí, Pedro. Sentate acá. Cerra la puerta. No, delante de todo. Le dijo, generación incrédula. Encima le dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Te voy a meter una bomba en la casa. Me tenés cansado. Señor, o te lo llevo o te lo mando. Y después de que el Señor sanó a ese joven, fueron los discípulos y dijeron, ¿qué pasó? Maestro, ahí sí ellos lo retiraron al lado, ¿vio? Dice la Biblia, específicamente dice que lo llevaron al lado. Ah, Jesús. Creo yo que tendrían miedo otra vez de que les tire la oreja. Entonces lo llevaron al lado, dice que lo llevaron al lado y le dijeron, Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos poner? ¿Por qué no pudimos sanar a este joven? ¿Por qué? Por su poca fe. Por su poca fe. Porque los discípulos estaban al lado de Jesús, pero no entendían todavía. No captaban la idea. Nos pasa a nosotros, vuelvo otra vez al tema. Nos sucede a nosotros todos los días. O usted se levanta a las 6 de la mañana a orar así. ¡Wow! Acá está el súper. Y se tira a orar. Hola, Señor, ¿cómo estás? No. Algunos. Y se acuerda, el espíritu lo despierta, ¿vio? Ahora, Señor. Amén. Y siguen durmiendo. ¿Por qué? Porque no tienen una fe desarrollada.
Tenemos que desarrollar la fe. Me parece que más de uno se sintió identificado. No sé si con la gota o con que... Pero más de algunos se sintió identificado. Veo la cara y le brillo. Entonces, por la fe se logra agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, gente. Es imposible agradar a Dios sin fe. Nosotros tenemos que creer en Él. Él está aquí presente ahora, pero Él estuvo presente todo el día en tu casa. Él te estuvo molestando todo el día en tu casa. ¿Y le obedeciste? Porque eso es fe. Estás bajo el gobierno de Dios. Y si estás bajo el gobierno de Dios, ¿qué tenés que hacer? Obedecer. Eso dice de que vos tenés fe, de que sos un cristiano. Porque hay algunos que se preguntan, ¿y cómo sé, pastor, que aquel es cristiano y aquel no? ¿Cómo sé, pastor, que aquel es cizaña y aquel es trigo? Ah, mirale los frutos. Observa los frutos. Observa su fe. Si usted lee Hebreos 11, ¿vio la lista que hay de hombres y mujeres? Ya vamos a llegar ahí. Esperemos que nos dé el tiempo. 3. Por la fe se logra la victoria sobre el mundo. Primera de Juan 5:4, que alguien lo busque. Primera de Juan 5:4. Victoria sobre el diablo. Efesios 6:16, que alguien lo busque. Efesios 6:16. Escuche cómo suenan las Biblias, mire, buscando así. Primera de Juan 5:4. ¿Quién lo tiene? Ah, amén, Viviana. Amén, gloria a Dios. ¿A través de qué vencemos al mundo? Uy, pero acá hay menos fe que mamita querida. A este lo rajo, decía alguien. Por la fe vencemos al mundo. Necesitamos tener fe. Porque si no, un día me dijo Marco Montesino, estábamos pasando un inconveniente en la iglesia y yo no hacía mucho que empezaba. Y yo estaba pegado a algunas personitas, ¿vio? Que se hacían las estrellas en la iglesia. Te debe acordar, ni te los nombres. Se hacían las estrellitas en la iglesia. ¿Cuántas estrellas hay acá en la iglesia? Menos mal que no hay ninguna. Acá no somos ninguna estrella, ¿eh? Amén. Todos somos siervos del Señor. Trapo de inmundicia. Mire, no servimos para nada sin Él. No somos nada. Gusano de Jacob. Sí, el gusano que me hablabas ayer. Y sabe que estaba pegado ahí y me dijo este hombre, que fue una bendición para mí este hombre, me dijo, Dani, no me dijo Dani, perdón, me dijo negro, no sé por qué. Negro, correte porque te lleva la corriente, me dijo. ¿Y sabe qué? No me corrí, me llevó a la corriente. Cuando nosotros tenemos una fe duditativa, un granito de fe, el mundo nos empieza a llevar. El mundo nos empieza a llevar. No sé cuántos aquí, pero yo tengo familia que están en iglesias donde se practica cualquier cosa. ¿Vio? Y no estoy hablando del mundo, el mundo cristiano. Ya el mundo entró a la iglesia. Así que el mundo está llevando a las iglesias. Y necesitamos la fe, porque la fe vence al mundo. Gloria a Dios. Y la fe vence al diablo. Efesios. ¿Quién lo tiene? Efesios 6:16. Amén. ¿Usted quiere apagar los dardos del enemigo? Todos esos dardos que le tiro, se hace Matrix. No se haga el Matrix. No lo hagamos en los Matrix. Nosotros no somos Matrix. Nosotros necesitamos el escudo de la fe. Necesitamos la fe para apagar los dardos del enemigo. ¿Qué son los dardos, pastor?
Lo podemos definir de muchas cosas, los dardos. Pero ¿vio cuando te van a chismosear algo? Eso es un dardo de tu hermano, no es del diablo. Aclaro esto. Porque eso sale de la abundancia de ¿qué? No del saco, ¿vio? Del corazón. La persona chismosa saca cosas de su corazón. Va por allá y dice, quiero ayudarte a orar. ¿Me contás? Y después se encuentra con la otra hermana en la esquina. Y empieza a salir todo. ¿Vio? Eso es un dardo de la persona, no es del diablo. La persona decidió. ¿Qué es un dardo, pastor? ¿Vio? Eso no es un dardo. Hablar mal del pastor tampoco es un dardo. Un dardo puede llegar a ser que te entren, obviamente que todo es permitido por Dios, ¿no? Pero un dardo puede ser una mala doctrina que alguien te está dando. Una corrección indebida, entre comillas, corrección, que te está dando alguien. Esos son dardos. Teologías raras, enseñanzas raras que te empiezan a dar, que te empiezan a meter o te empiezan a inculcar a través de la tele. Ve a los chicos cómo lo están bombardeando ahora con el tema de la homosexualidad, con el tema del lesbianismo. A los chicos lo están bombardeando. Esos son dardos. Esos son dardos. Entonces, para que usted pueda apagar todos los dardos del enemigo, ¿qué necesita? La fe. La fe logra victoria. La fe, con la fe se resisten los ataques. En 1 de Pedro, capítulo 5, 9. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Amén. ¿Vio? ¿Quiere resistir al diablo? ¿Qué tiene que tener? Fe. Pero sabe que Satanás no es cualquier persona. Usted sabe que Satanás tiene poder aquí en la tierra. Le fue entregado a él el gobierno del mundo, ¿o no? Entonces no es cualquiera. Y sus espíritus y sus demonios tampoco son cualquiera. Fueron ángeles que estaban ¿dónde? Claro, no son cualquier tipo de espíritu. Son espíritus poderosos. Y nosotros para esto necesitamos tener una fe grande, crecida, madura, para sostenernos en el camino del Señor. No podemos seguir con un granito de mostaza. Tenemos que hacer crecer el granito de mostaza. Tenemos que hacer crecer el reino de Dios en nuestras vidas. Para que nosotros seamos fieles a Dios y firmes, perseverantes en la fe. Llevando el evangelio contra cualquier corriente o tipo de doctrina que venga o se nos quiera meter. Entonces la fe en el cristiano es necesaria. Por la fe se logra esta victoria. Usted vence al mundo con la fe. Usted vence al diablo con la fe. Usted resiste al diablo con la fe. No es con mi fuerza, sino con su espíritu. Pero si no creemos en el espíritu, ¿me entiende? Por la fe se logran imposibles. Lucas capítulo 17, versículo 6. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Por la fe se logra imposibles. Amén, hermano. ¿Sabe que era imposible llegar al cielo? Era imposible que nosotros seamos salvos. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Gracias a esa tremenda decisión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
que se hizo posible llegar al cielo. Que tenemos salvación. No solamente que tenemos salvación. Hay dones, hay talentos, hay frutos del Espíritu que el Señor entregó a cada uno de nosotros. La fe. El cristiano que dice ser cristiano tiene fe. Y gracias a que el reino de Dios se nos ha acercado, tenemos paz para con Dios. Podemos agradar a Dios. Podemos vencer al mundo. Podemos vencer al diablo. Podemos resistir al diablo. Y podemos hacer que cosas imposibles sucedan también. Dice que el Señor nos enseña en su palabra que nosotros pidamos creyendo. No pida solamente, pida creyendo. Pero esto es un ejercicio de todos los días. Vuelvo a repetir, días mejores no vienen a la tierra. Días mejores no vienen a la tierra. Y para que usted y yo sigamos firmes en esta carrera, necesitamos fe. Vaya conmigo por favor a Hebreos. A Hebreos capítulo 11. Es tremendo lo que el Señor nos enseña aquí en Hebreo acerca de la fe. Saben que muchos leen Hebreos y lo leen como algo superficial. Versículo 32, 11:32. Dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Vio? Y nosotros nos acordamos de todos estos héroes de la fe, hay más, pero de todos estos y decimos, wow, me gustaría ser como Sansón, me hubiera gustado ser como David, como Jefté, como Josafat, como cada uno de estos personajes. Pero ¿qué hay de lo demás? Porque todos llegan hasta ahí, hasta donde están todos los ganadores. Pero ¿qué hay si seguimos leyendo? Dice, otros experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Vio? Ahí ya hacen un parate. En el Evangelio del siglo XXI, ahí ya esa parte no me meta en lío. Y dice, otros experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante ¿qué? Recibió lo prometido.
Claro, no recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Vio? Esta lista nadie la toca. Cuando alguien predica acerca de la fe y acerca de ganar, agarran a Jefté, agarran a todos los que están arriba, pero de ahí para abajo, Hebreo, a nadie le gusta leerlo. Porque ¿a quién le gustaría ser aserrado? ¿Cómo fue Zacarías? ¿A quién le gustaría ser apedreado? Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó en el monte y empezó a predicar, ¿cuántos se ganó ese día? ¿Cuántos? 3.000 personas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue a predicar y ¿cuántas piedras le cayeron? Y quizás 3.000 piedras. Y estos hombres lo hicieron por la fe. Estos hombres estuvieron firmes. Estos hombres fueron de testimonio, la Biblia lo dice. Fueron de testimonio. El Señor los recibió en su gloria. Lo otro hicieron muchas cosas y lograron muchas cosas. Esto aparentemente no lograron nada, pero nos marcaron el camino a seguir. El camino a seguir se mantiene a través de la fe. Aunque ellos estaban presos, aunque ellos, dice el libro de los mártires de Dios, dice que a los cristianos los vestían con cueros de animales, de ovejas. Y los dejaban escapar en el campo. Y venían los lobos, venían los leones, los dejaban ahí en el campo, en el monte, y venían y se los agarraban los animales. Las fieras del campo los agarraban y los destruían. Se los comían. Dice el libro de los mártires de Dios que había gente con tanta sed de sangre humana que se llenaba el Coliseo para ver cómo arrojaban a la arena a los cristianos y los leones venían y se los comían. Sigue diciendo el libro de los mártires que cuando estaba la marea baja, iban y los ataban. Mire, hacían tribuna, la gente hacía tribuna para ver este show. Iban y clavaban unas estacas largas ahí en el mar y ataban a los cristianos y esperaban el mar a que empezara a subir y se iban ahogando lentamente. Cuando Hebreo dice que anduvieron errantes por el desierto, no es que andaban perdidos, es que esta gente los utilizaba para su diversión. Y si bien hubo uno que fue alabado por el Señor Jesús, que comía miel, pero cuando predicaba como con limón y pomelo junto, fue Juan el Bautista. Dijo: de hombre nacido de mujer, no hay como Juan. Y sin embargo, Juan, cuando estuvo preso, dudó, tuvo su flaqueza, pero nunca soltó su fe. Nunca Daniel soltó su fe. Él no reverenció a ese Dios pagano y lo tiraron al foso de los leones. ¿Y qué pasó con Daniel? Los leones, esa cabellera de los leones le sirvieron de una almohada cómoda y calentita. Se levantó al otro día descontracturado. No necesitó una bolsa de agua. ¿Vio? Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tampoco. Lo metieron en el horno de fuego, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Lo metieron en el horno de fuego. ¿Qué harías vos? ¿Qué haría yo? Si a mis hijos los meten en un horno de fuego, ¿qué harías? ¿Seguirías al Señor? Cuenta un relato que de unos misioneros
que vinieron unos encapuchados y se metieron a la iglesia con armas y dijeron, ¿cuántos son cristianos? Los apuntados estaban en la reunión así como estamos nosotros hoy. Y se metieron en la reunión estos encapuchados y le dijeron, ¿cuántos son cristianos? Y los apuntaban con las armas. Y levantaron todas las manos, hasta el pastor levantaron las manos. Y quedaron solamente unos ancianos. Y dice, bueno, párense y vayan afuera. Y todos dijeron, nos van a matar. Así que los sacaron afuera y hablaron con estos ancianos que habían quedado en la iglesia y le dijeron, miren, nosotros no somos del grupo islámico, nosotros somos cristianos, pero necesitamos gente de confianza para decirle que nosotros queremos seguir a Cristo. Y cuando tuvieron esa charla con esta gente, esto es real, no estoy contando un cuento. Cuando tuvieron esta charla con esta gente, después de esa charla hicieron entrar a todos los demás, porque afuera habían más soldados islámicos que habían recibido al Señor en su corazón. ¿Cómo se logró esto? Por fe, confiando en el Señor. Esta gente no levantó la mano. Esta gente no levantó la mano. Y pasó todo lo contrario. Cuando ellos preguntaron quiénes eran cristianos, los que levantaron dijeron, no somos cristianos. Los sacaron todos afuera. Entonces, esto es por fe. Si usted quiere seguir a Cristo, si yo quiero seguir a Cristo, tengo que ser un hombre de fe. No importa lo que venga, no importa lo que pueda venir, no importa lo que esté pasando hoy, no importa lo que va a pasar mañana, no importa si viene el día malo. Nuestra fe nos va a sostener. Pero necesitamos crecer en la fe, necesitamos desarrollar nuestra fe, necesitamos orar, necesitamos leer su palabra, no seguir con un evangelio light. Necesitamos buscar al Señor para que este granito de mostaza, para que el reino de Dios ocupe totalmente nuestra vida, de tal manera que no haya nada que nos mueva. Amén. Ese granito de mostaza tiene que desarrollarse y ser ese árbol en nuestra vida, ese reino que gobierna nuestras vidas. Así que termino con esto. El Señor busca hombres y mujeres de fe, pero no esos hombres y mujeres de fe dicen que no, yo voy a hacer esto porque bla, 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 bla. No, hombres de fe en serio y mujeres de fe en serio. Que no se dobleguen al mundo, que no se dobleguen al diablo, que no se dobleguen al sistema, sino que venzan, que no se avergüencen del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Vamos a orar al Señor.